Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del auricular, de su funcionamiento y los circuitos que lo hacen funcionar. Vamos a ver que es muy fácil nosotros poder diagnosticar una falla por auricular, ya que solo lo maneja una línea. La línea que vemos de negro es la línea negativa y está, por decirlo así, para rellenar el área y hacer las líneas que tenían sus circuitos. Muy probablemente cuando se pensó fabricar esa línea se pensaba darle una funcionalidad diferente. Sin embargo, tiene algunos circuitos que van a ayudar a proteger en cuanto a las descargas SD, que son descargas electrostáticas que circulan en el aire y en la tarjeta, y por eso tiene unos circuitos ahí controladores. Sin embargo, vamos a empezar a hablar por la línea de entrada al auricular, y es una línea en la cual tiene una bobina al igual que la línea negativa, y esta línea es de alta frecuencia. Es una bobina, no por decirlo especial, pero sí es una bobina diferente a la bobina que vimos en el tema de los parlantes o el speaker. Es una bobina de alta frecuencia que permite una mayor fluidez en cuanto a la frecuencia de audio, de sonido que está enviando el código de audio. Vemos que hay un condensador de 68 picofaradios al igual que a la línea negativa, y tienen un diodo SD, que es el que ayuda a proteger estos circuitos de cualquier carga que se pueda generar dentro de la board o en su superficie. Descarga todo eso, y para así no haber interferencias en caso tal de que se presente alguna. Vemos que el circuito es muy sencillo, pero como todo lo que conocemos, es algo fascinante poder conocer el comportamiento, que más adelante vamos a mirar cómo actúa cada parte de ella. Vemos que la pista positiva llega a una resistencia de 22 ohmios. Por eso tiene una línea que cruza lado a lado, que si coloco el multímetro de aquí a acá me marca continuidad, ya que es de bajo valor, y permite que la corriente pase casi que sin ninguna interrupción. Es una resistividad muy poca, por lo cual con el multímetro en continuidad me mostraría que está marcando el paso directo del voltaje o de lo que esté circulando por ahí. Encontramos un condensador de 100 nanofaradios que está ahí colgado a la línea por donde está saliendo esa frecuencia hacia el auricular. Entonces vemos que son dos líneas en sí, pero que esta línea es negativa, y que colocando el auricular, si de pronto esta pista no estuviera, colocándola cualquier parte a tierra, funcionaría el auricular por la parte negativa. La bobina trae el punto negativo hasta este sector. Si la bobina no llegara a estar, yo pruebo continuidad de aquí a tierra y no marcaría continuidad, y el funcionamiento normal es que me marque continuidad de tierra al punto negativo del auricular. Yo coloco mi multímetro puesto en continuidad, pruebo de aquí a acá y tiene que dar continuidad directa. Si la bobina faltara, esa parte negativa solo quedaría hasta este borde, haría un puente y pasaría sin ningún problema. Vemos ahora otra vez al código de audio trabajando en este periférico, en este auricular, y tiene también un funcionamiento, un comportamiento por el cual ya hemos mirado casi todo. Nos falta solo mirarlo del manos libres para terminar de hablar del código de audio. Y vemos que el código hace lo mismo que hemos venido hablando. Agarra una señal, en este caso una señal que llegó siendo análoga por la antena, se convierte de nuevo en una señal digital o datos que interpreta ya el circuito que codifica lo que entra por la señal,
es enviada al procesador y el procesador comparte unos datos, una información con este código de audio, y esa señal que fue procesada de nuevo a digital vuelve y se convierte a una corriente análoga para poder ser reproducida por el auricular por donde nosotros escuchamos a las personas. Y así ocurre este funcionamiento. Ahora vamos a ver que hay un comportamiento muy sencillo en cuanto a la funcionalidad de este auricular, y es que aquí vamos a ver unos circuitos, vamos a ver 3 condensadores que tienen que ver con ese funcionamiento. Cuando el teléfono está en reposo, que no está en llamadas, recordemos que el auricular solo se activará cuando entre una llamada y la contestemos. Cuando eso sucede, antes de que suceda, estos condensadores están inactivos, no tienen ninguna lectura de voltaje. Yo mido este voltaje en cada uno de estos bordes de los condensadores. Estos son condensadores polarizados, estos dos de acá, y este es un condensador no polarizado. No le voy a encontrar contacto a tierra en ninguno de sus bordes, porque él entra al códec de audio cumpliendo una función muy importante. Este es un condensador de línea de frecuencia y trabaja en conjunto con las líneas que vienen del oscilador. Recordemos que cuando hablábamos de una línea del oscilador, que es una línea por decirlo así, es quien le da una frecuencia a los circuitos, y esto hace que agarre esa señal análoga y la convierta en frecuencias muy bajas que interpreta el auricular para poder ser reproducido y podamos escuchar una voz muy suave pero clara en nuestro auricular. Eso es una función importante, ese condensador, y cuando tengamos una falla auricular lo vamos a tener muy presente. Está encargado de rectificar y convertir los pulsos de alto voltaje en corriente continua de un voltaje más bajo. Inclusive más adelante, cuando veamos los comportamientos, vamos a ver por qué con nuestro multímetro no vamos a poder como obtener una medida en voltaje de lo que está ocurriendo cuando se activa una llamada. Y esas señales de audio son enviadas a cierta frecuencia cuando ya pone en funcionamiento esa frecuencia que está enviando el oscilador, y este condensador ayuda a frenar un voltaje que viene alto para convertirlo en una frecuencia baja por el choque de la corriente. Recordamos cuando probamos lo del micrófono, que tenía 2 condensadores no polarizados y que un voltaje entraba por un lado y cuando medíamos por el otro lado salía un voltaje reducido. En sí están encargados para hacer eso. Entonces vamos a ver que estos condensadores, cuando entra la llamada, en este tienen que haber 1.8 voltios y en este tiene que haber 0.9 voltios. Ese sería el comportamiento normal de esas pistas para que pueda funcionar el auricular. Entonces lo que hace el auricular es transmitir las frecuencias enviadas desde el códec, ya siendo configuradas con todo este proceso que hemos aprendido de lo que puede hacer este circuito tan importante. Y aquí entonces vamos a hablar un poco de los circuitos que estamos mencionando. Ellos tienen entradas al códec de audio en una de sus líneas. Y acá entonces quiero explicar este condensador que está acá, el que trae el voltaje 1.8 digital. Ya lo miramos cómo se ramifican todas sus líneas, hace contacto por acá, hace contacto por acá. Entonces ya sabemos a dónde hace contacto, pero cuando tengamos una falla auricular también, si no está esa línea 1.8, entonces no se va a poder amplificar ese audio y poner a funcionar el envío de esa frecuencia hacia lo que nosotros deseamos, que es el auricular en este caso. Entonces vamos a tener presente estos circuitos
en caso de que falle el auricular. Este condensador no polarizado, estos dos condensadores polarizados de 4.7 microfaradios, esta resistencia de 22 ohmios y este otro condensador de 100 nanofaradios son los, por decirlo así, los 6 circuitos principales que pueden manejar en cualquier caso de falla o que haya de pronto interferencia. Vamos a quitar el blindaje. Para las últimas clases vamos a enseñar cómo quitar los blindajes. Vamos a quitar el blindaje y vamos a revisar si no hay humedad por este sector, si no está sulfatado o si alguno de estos. Bueno, colegas, ya para explicarles los voltajes que hay en el circuito de auricular, entonces vamos a ver que es muy sencillo. Ya conocemos que una línea va a tierra, aunque en el circuito aparece que lleva unas líneas hacia el code de audio. En sí, pues eso significa que es tierra, aunque le habían designado unas líneas, pero si no hay ningún circuito de esos y la bobina no está arrancada, el circuito va a tener a tierra, así no entre al code de audio. Entonces la línea principal o la más importante sería la positiva, que en este caso la llamaríamos la línea IN, la entrada que está llevándole al auricular ese voltaje. Y vamos a ver que el voltaje principal va a ser ese de 1.8, que es un voltaje digital y tiene que estar ahí presente para poder darle vida a lo que tiene que ver con el code de audio en cuanto a la llamada. De resto, todos los circuitos van a tener 0 voltaje, los que están comprometidos con el funcionamiento de la llamada en cuanto al auricular, y los circuitos que tienen que ver con ella, todos marcarían 0. Solo cobrarían vida o el code de audio los pondría a funcionar cuando yo realice la llamada, y ahí sí empieza a suceder entonces todo el funcionamiento. Ya aquí en este condensador no polarizado van a aparecer 0.9 voltios, en los dos extremos van a aparecer el mismo voltaje, 0.8, 0.9. en estos de acá, estos condensadores sí van a elevarse, no es el condensador sino las líneas que están ahí, es a 1.8 voltios, y también llegará este otro condensador a 1.8 voltios. Lo curioso de la línea es que la línea que va directamente al auricular solo nos muestra un impulso constante ahí, que lo descifra como una milésima de voltio, y esto tiene que ver con un pulso que está generando ese code de audio. Lo curioso es que parece que no está el auricular está sonando sin voltaje, pareciera que no estuviera funcionando, pero ahí está en total funcionamiento. Está en total funcionamiento, y vamos entonces a mostrar acá que está emitiendo marque 1 para información de pico y para que ustedes puedan ver que la llamada se está realizando, y que aunque pareciera que no hubiera voltaje, él está funcionando. Ahí está mostrando esa oscilación de ese voltaje en esa línea. A veces sube a 2, pero tenemos entonces algo aquí para agregarles, y es que aunque pareciera que no nos marcara voltaje, algo está sucediendo ahí con esa información. Entonces la manera para explicar lo que está aconteciendo es que sí hay una tensión ahí de voltaje, pero que al auricular ser de baja potencia y alcanza a percibir esas pulsaciones y las convierte en sonido, esas señales análogas, las convierte ya en sonido, en audio. Y esto, entonces tenemos dos cosas para probar. Una, colocando nuestro multímetro puesto en continuidad, vamos a ver que si lo coloco en la escala de voltaje, así sea en la de 2, no lo voy a poner en la de 20, que es donde medimos todo, sino en la de 2, vamos a ver que no alcanzo
a percibir nada. Yo coloco mi punta, una punta a tierra y la otra, ahí me muestra una oscilación de un milivoltio, de unos milivoltios, pero no me muestra ninguna diferencia. Inclusive las pinzas en el aire captan a veces este voltaje. Entonces, si lo coloco en medición de voltaje, pero voltaje alterno, y lo coloco en la escala de 2, entonces mire lo que va a pasar. Vamos a ver, vamos a realizar la llamada de nuevo, y ahí sí va a interpretar esas ondas de sonido, esas señales que le está enviando el código de audio, sí las vamos a poder interpretar. Vamos a esperar que salga la llamada. Ahí ya salió la llamada. Y ahora sí las podemos leer. Podemos leer algo que está sucediendo ahí. Y el multímetro nos está mostrando un movimiento constante de información, de datos que están pasando al auricular. Cuando yo corto la llamada, entonces ese flujo de voltaje desaparece. Ahí va cayendo. Ahí nos muestra una lectura, porque los condensadores están cargados. Los condensadores que están colgados en esa línea están todavía alimentando el circuito, pero si le doy llamar, tiene que haber una variación, y ahí la vemos ahora sí, un constante movimiento. Y si pago la llamada, entonces queda una pulsación ahí, es porque esos condensadores están cargados de carga eléctrica. Ahora entonces mire también lo curioso, cuando coloco el multímetro puesto en continuidad, aunque acá yo mido y no hay ningún voltaje, ni cuando realizo la llamada, si coloco mi multímetro puesto en continuidad y le doy llamar, entonces escuchen lo que pasa. Mi multímetro empieza a captar las señales de audio y las está tratando de reproducir. Y así también podré determinar si me está llegando la pulsación, y lo que está malo es el auricular. Ahí lo vemos, está tratando de reproducir, y entre más pasa el tiempo, más se va aclarando un poco la voz. Cuando apago la llamada, me sigue marcando un sonido, pero ya no en voz, porque los condensadores que alimentan eso están cargados. Y si activamos de nuevo la llamada, de nuevo vuelve a interpretar las señales de audio que están saliendo de él. Esto sería para nosotros aprender algunas cosas que nos ayudarán a dar con algunas soluciones más fáciles. Entonces ya sabemos, inclusive el auricular funcionará. Si yo coloco la pista acá a tierra, seguirá funcionando normalmente sin ningún problema, ya que esa pista está a tierra. Pero si está conectado original y le falta la boina, la primera boina, no funcionará porque se cortará la tierra. La tierra ingresa por la parte superior, y si probamos continuidad aquí a tierra, hay continuidad. Si probamos continuidad a tierra,
Aquí como está alimentado el circuito con voltaje, entonces me muestra continuidad en ambos lados, pero si desconecto ese voltaje, hay que esperar que mire lo que hacen todos los condensadores que están colgados en esa línea. El circuito no tiene voltaje, pero me sigue botando un sonido. En este caso, porque hay algo que les quiero explicar, y es que los micrófonos no pueden dar continuidad, y aprovecho de una para explicarles algo. Un micrófono bueno es un micrófono que no da continuidad. Si tiene continuidad entre sus contactos, entonces está malo. Y pasa lo contrario con un parlante. Si no tiene continuidad en ambos lados, entonces estaría malo. Si yo coloco mi multímetro puesto en continuidad y pruebo un parlantico y no suena así continuidad, estaría malo, porque recuerden que los parlantes y las bocinas también son como una bobina, un alambre que está en ese campo, pero la misma línea que entra es la misma que sale. Y así entonces también probaría cuando vaya a probar un parlante, entonces también tendría continuidad. Si no tiene continuidad, estaría malo y ese parlante no funcionaría. Ya otra manera de probar los parlantes es alimentarlos con voltaje. Si tenemos la fuente, vamos a poderlo alimentar, lo vamos a colocar en 3 voltios para no generar ningún daño. Y cuando yo coloco las pistas acá, en cada una, se produce un sonido que me indica que el parlante también está bueno. Por muy malo que estuviera, tiene que al menos sonar ronco, por muy malo que esté. Así también probaríamos los auriculares, pero los auriculares los podemos probar con poquito voltaje para no irlos a dañar. El auricular va a emitir un sonido más leve, pero también se podrá probar así. Esto sería entonces la explicación. En este caso es una explicación más sencilla, ya que solo maneja una línea y no vamos a poder medirla en este caso en voltaje, porque ya son unas señales que no las podemos percibir con esto, ya son unas ondas de sonido. Se está volviendo ya entonces una señal análoga o una señal acústica que reproducirá el parlante. Y una aclaración más para saber si el códec de audio está enviando la señal hacia el auricular. En caso tal de que tengamos una falla y no sepamos qué hacer, vamos a mirar si el códec está trabajando. Para eso vamos a hacer lo mismo, vamos a poner la llamada, teléfono a hacer una llamada, vamos a poner nuestra pista a tierra, que es lo que les explicaba. En cualquier parte donde yo ponga la pista positiva del auricular, la más importante es la de voltaje, y vamos a ponerlo ahí donde va la resistencia, y ahí vemos que el códec está enviando la información. Ahí vemos el mismo comportamiento, está tratando de traducir esas señales, esas frecuencias que están pasando por ahí hacia el auricular, y está tratando de descifrar eso. Así me voy a dar de cuenta si el códec de audio está trabajando la línea determinada para el auricular. También en caso tal de que esto esté totalmente destruido y no encuentre ninguna pista, voy a poder sacar un cable desde la resistencia allá al positivo, y el negativo lo puedo sacar a cualquier lado.